Señor nos continúe bendiciendo a todos. Hoy tenemos la clase dominical que se titula Dios libera y redime. Dios libera, pero no solo libera y no deja así, sino que redime. Nos une cada día más a Él y nos hacemos uno con Él, con esa cuando Él usa nuestra vida y nos redime. Dios libera y redime, ese es el tema. Y vamos a estar leyendo en el libro de Esdras. No sé si recuerdan que hace unos cuantos domingos que hablamos de este libro, de la reconstrucción del templo. En el libro de Esdras, y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 6, versículo 13. Esdras 6, versículo 13. Saben que Esdras está antes de Nehemías y también después de Crónica, ahí está el libro de Esdras. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Esdras 6, 13. Entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, y para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Esdras está en la culminación de la reconstrucción del templo. Esto es lo que estamos viendo. Terminaron de reconstruir el templo. El templo lo estaban reconstruyendo porque sabemos todos que se llevaron el pueblo de Dios cautivo a Babilonia. Y que pasaron 70 años y Dios permitió que vuelvan.
Dios lo trae de nuevo, lo libera de la esclavitud de Babilonia y lo trae a Jerusalén y reconstruyen el templo que había sido destruido. Y cuando reconstruyen el templo, que ya está listo, ahora hay que dedicarlo al Señor. Ahora hay que hacer una dedicación para comenzar lo que son las celebraciones en el templo. Tanai, Setar, Bosnai eran funcionarios del gobierno de Darío. Y ellos fueron a ver lo que estaba haciendo este grupo de personas en Jerusalén. Cuando fueron, vieron lo que estaba pasando con la reconstrucción del templo, cómo todos estaban reconstruyendo y que estaba casi todo listo. Y hicieron una carta y la enviaron al rey Darío diciéndole, dándole detalles de todo lo que se estaba haciendo en la reconstrucción del templo. Ellos dudaron de que el rey Darío había dado la orden y que Ciro, que era que estaba al frente de todo esto, tenía ya esa orden de que se iba a hacer esto. Dudaron, ¿sí? Hicieron una carta detallando todo lo que se estaba haciendo y todo lo que se estaba gastando en esta reconstrucción. Entonces el rey Darío envió para atrás otra orden diciéndole, déjenlo y sálganse de ahí, porque todo lo que ellos están haciendo ha sido ordenado por mí. Y le dijo más, lo amenazó en una diciéndole lo que le pasaría al que no cumpliera esta orden. Nosotros muchas veces cuando empezamos a hacer algo que Dios nos envía, que Dios quiere que hagamos, encontramos muchos obstáculos. Encontramos muchas personas que se oponen, como pasó cuando comenzaron a construir el templo con Sanbalat y Tobías, que se opusieron a que se reconstruyera. Pero ahora que ya se está terminando la reconstrucción, vienen estos funcionarios a ver lo que está pasando y encuentran y mandan una carta al rey. Gracias a Dios que todo lo que escribieron en la carta fue la verdad y que lo que enviaron fue diciendo la verdad. Fueron en esa parte justo. Y el rey Darío entonces dice, no, dejen que todo lo que están haciendo ha sido ordenado por mí. Y le facilítenle ustedes todo lo que ellos necesiten para la dedicación del templo. Si ellos necesitan oro, si ellos necesitan los utensilios, todo lo que necesiten, facilítenselo para que ellos puedan dedicar el templo cuando terminen. Así que a esta persona no le quedó otra, como ellos eran gobernadores, no le quedó otra que facilitar y ayudar a los que estaban reconstruyendo el templo. Y cuando se finalizó todo, ahora vamos a dedicar el templo al Señor. Esdras enfatiza al pueblo y le dice, este templo ha sido construido nuevamente, primero por orden de Dios y luego entonces los reyes que pusieron su mano en esto, para que el pueblo no se confunda y piense que fue el gobierno, que fueron esos reyes, que fue Darío, que fuimos nosotros, Esdras, Nehemías y los grupos que estaban ahí, sino que el pueblo sepa que Dios era el que quería que ese templo se construyera, que Dios fue el que quiso que eso se haga, porque si Dios no quiere, no se hace. Esdras le dice al pueblo y le explica, enfatiza que la reconstrucción fue ordenada primeramente por Dios, para que el pueblo le dé la gloria a Dios. Nosotros tenemos que saber, igual que lo que quiso decir Esdras, que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que podemos tener, el hecho de que usted se levantó hoy fue porque Dios quiso. El hecho de que usted esté aquí fue porque Dios quiso. ¿Cuántas personas no pudieron levantarse hoy? ¿Cuántas personas no pudieron pararse de su cama? ¿Cuántas personas sí se levantaron, pero a ir a correr para un médico? Y nosotros estamos aquí. Y eso no es porque comimos mucho, porque comimos bien, porque llevamos una vida bien, es porque Dios quiso. Dios quiso y permitió que estemos aquí. Estamos sanos, saludables. Algunos un dolorcito aquí, uno allí, el otro, pero eso es normal, porque somos humanos y estamos en este cuerpo. ¿Quién era Esdras? Esdras era un reformador, un sacerdote, un escriba y buen líder del pueblo de Jerusalén, que viene también con el grupo de los que llegaron de la cautividad. Esdras dedicó toda su vida a aprender y a escudriñar la palabra de Dios. Se dedicó
a entenderla y a escudriñar la palabra de Dios. Se dice que escribió Primera y Segunda de Crónica, Esdras, y también escribió Nehemías. Se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Luego que la estudió y la estudió, entonces intentó vivir y obedecer lo que decía ahí. No solamente era una persona que quería aprender de la palabra, sino que la quería hacer. Quería aprenderla, pero también quería obedecerla. Nosotros debemos de querer lo mismo. Leerla, comprender, pero también obedecer lo que dice ahí. Cada vez que yo la leo y veo que hay mandato y hay ordenanza de Dios y yo no lo estoy haciendo, yo tengo que ajustarme a la Biblia. Este libro que el Señor nos dejó es para que nosotros nos ajustemos a Él. No que ese libro se ajuste a mí y que toda la cosa que yo haga la quiera arreglar aquí. No, ya esto está hecho. Yo tengo que ajustar mi vida a lo que dice ahí. Y eso fue lo que hizo Esdras. Él obedeció la palabra de Dios. Entonces, se ocupó después de enseñarla. La estudió, la vivió y luego se la enseñó al pueblo de Israel. Fue un maestro de la enseñanza de la palabra para el pueblo de Israel. Entonces, Esdras ayudó al pueblo a dedicar el templo que ya estaba construido, dedicárselo a Dios. Y el pueblo dedicó el templo con una expiación. Lo primero que hicieron fue una expiación. Trajeron los animales, ustedes vieron que ahí dice 100 ovejas, trajeron todo ese tipo de animales. Muchos significa que el pueblo tenía mucho deseo de adorar a Dios, de obedecer a Dios, de juntarse en el templo y estar en la presencia de Dios. Así que lo primero que hicieron fue una expiación, una limpieza de todo su pecado, de toda su maldad, como decía en el libro de Moisés, cómo se debía hacer para que Dios le perdonara su pecado. Eso fue lo primero. Como nosotros cuando estamos orando, que primero le decimos, lo adoramos y después le decimos, perdona nuestra falta, perdona lo que hemos hecho, y entonces después empezamos a pedirle. Ellos primero hicieron una expiación, hicieron eso con los sacerdotes, cada uno en su turno, y trajeron todos sus animales, regaron toda esa sangre en el altar y en el lugar santísimo para que Dios perdonara su pecado. Entonces celebraron luego la Pascua. La Pascua para los judíos era una fiesta muy especial y solemne, donde duraba 7 días, una semana, ellos en esa fiesta celebrando. Y esta fiesta significaba liberación, libertad. ¿Por qué ellos hacían esta fiesta? Porque Dios lo liberó de Egipto cuando estaban cautivos. Dios lo sacó de esclavitud y lo llevó a una tierra que fluye leche y miel. Por eso ellos hacían esta fiesta de Pascua. Ahora que Dios lo libera también de Babilonia y lo trae a Jerusalén de nuevo, y que ellos ahora conocieron y reconocieron que Dios es Dios y hace como Él quiera, Dios se lo había entregado a ese pueblo y ahora lo trajo nuevamente. Ellos celebran la Pascua, que significa libertad. Estamos otra vez en nuestra tierra, el Señor volvió y nos trajo, y aquí celebramos esta fiesta. Para ellos era muy, muy importante esta fiesta. El templo era muy importante para los judíos. Hoy día todavía es importante el templo, aunque ellos no tienen ningún templo, porque el templo se lo quitaron y ahí pusieron los musulmanes su mequita, su templo para adorar. Y ahí el templo que está en ese lugar ahora es el templo de los musulmanes, del Islam. Y para ellos era muy importante tener un templo, porque era la presencia de Dios que estaba en ese templo. Eso representaba que Dios estaba ahí y que Dios estaba con ellos y que ellos tenían un lugar donde ir a adorar a Dios. El primer templo, ustedes recuerdan que lo construyó Salomón y que fue un templo que no se ha visto otro como este en esplendor y grande. Y este templo que construyó Salomón fue destruido por Babilonia. Cuando vinieron y se llevaron el pueblo, destruyeron ese templo y ahora reconstruyeron el templo nuevamente, el segundo templo. Pero el segundo templo, que fue reconstruido por Zorobabel, no parecía ni siquiera la mitad del primero. Era un templo insignificante comparado con el primer templo de Salomón. Entonces, ahora en este templo, aunque no era tan grande ni tan pomposo como el templo de Salomón,
Aquí estaban ellos adorando al Señor y se sentían muy bien porque ya tenían un lugar donde adorar. El segundo templo, que fue este que ellos construyeron, después fue destruido también. Este templo que ellos están ahora dedicando al Señor, luego fue destruido por los romanos. Recuerdan que los romanos destruyeron Jerusalén, el templo y todo eso. Y ese templo fue otra vez reconstruido. Por eso le dicen a ese templo que reconstruyeron de nuevo, le dicen segundo templo. El segundo templo fue este que lo construyeron Nehemías y ese grupo. Pero ese templo, como era pequeño, Herodes el Grande después lo puso más grande. Como que alrededor del templo, en los atrios, todo eso, lo subieron y lo pusieron más grande. Le hicieron una reconstrucción. Esa fue la reconstrucción del segundo templo. Entonces se llama segundo templo. El segundo templo fue que destruyeron entonces los romanos cuando fueron a destruir la ciudad de Jerusalén. Y después de ahí no se ha hecho más templo. Y el pueblo judío no tiene templo. Pero ellos quieren hacer un tercer templo. Y ese tercer templo está en la Biblia, en la escatología, o sea, de los finales de los tiempos, dice que habrá un tercer templo. Ellos están preparando ya. Vi ayer que tenían ya la menorá, que es el candelabro de los 7 brazos, ya lo tienen hecho. Y tienen todos los utensilios que lleva el templo. Lo único que no tienen es el lugar donde va el templo, porque ahí está el templo de los musulmanes, el templo de las personas que practican el Islam. Solo le dejaron como una pared en donde ellos van a orar, la pared el muro de los lamentos se llama. Solo le dejaron, eso es lo único que tienen de ese lugar, donde ellos ir a orar, porque ellos saben que ahí estaba la casa de Dios y ahí estaba la puerta por donde salió Jesús con su burrito y todo eso. Y por ahí ellos van y oran a ese muro que le quedó. Pero ellos están esperando que un día van a tener un templo, que un día van a tener a dónde adorar. Y ya se están preparando para ese tercer templo, que dice que en los finales de los tiempos será usado y que ahí hemos leído ya de la bestia, lo que va a hacer, que va a entrar al templo y que va a hacer una gran abominación y todo lo demás. Pero por ahora tenemos el primer templo de Salomón y el segundo templo que estamos hablando hoy, que fue el templo que dedicaron. Ese fue el templo que dedicó Nehemías. Nosotros hoy día, los que no somos judíos ni estamos en ese pueblo, nosotros no necesitamos templo. Porque nosotros, el Señor Jesús nos construyó un templo que donde quiera que usted vaya y donde quiera que usted está en el templo y en la casa de Dios. Jesucristo dijo, ahora el templo serán ustedes, el templo será tu corazón, el templo, por eso que dice la palabra, y de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ese es el templo ahora de Dios. Ahí en ese corazón donde nosotros arraigamos muchísimas cosas, el Señor dice, cuídala, no empiece a guardar cosas ahí, porque ese es el templo. No guarde amargura, no guarde odio, porque tú no vas a tener eso en el templo. En el templo se tienen cosas sagradas y santas. O sea, nosotros tenemos ahora un templo y no necesitamos ese templo para adorar ni para celebrar. Nosotros no podemos reunir hasta abajo de una mata y adorar a Dios todos juntos. No necesitamos obligatoriamente un templo específico. Usamos estas paredes, usamos esta casa para santificarla y reunirnos y en comunidad adorar a Dios. Pero usted en su casa adora a Dios. Usted en su casa lee la Biblia como hacían Esdras. Usted en su casa dedica adoración, dedica al Señor celebración, porque usted tiene el templo. Y el templo es usted, su corazón. Ese es el templo de Dios. Y nosotros lo que necesitamos es, para adorar a Dios, un corazón humillado. Si usted tiene un corazón humillado delante de Dios, usted no necesita ir a Jerusalén, ni presentarse en el templo, ni ir al muro de los lamentos, porque usted tiene ahí al Señor donde quiera que vaya. Nos reunimos en cualquier lado, Dios con nosotros. Ustedes saben que cuando María estaba embarazada, el ángel le dijo, y tendrás un hijo, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y nosotros tenemos ese Dios con nosotros. Dios está con nosotros. El reino ha llegado, dijo Jesús a la mujer samaritana. El reino ha llegado, el reino está aquí. Tenemos nosotros
ese Cristo, todo el que tiene a Cristo, tiene el reino de Dios, tiene el Señor, lo tiene todo. Y por eso que decimos que el que tiene a Cristo no le hace falta nada. En todas partes podemos adorar porque tenemos a Cristo y porque nuestro corazón es el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Es por eso que las mujeres que somos cristianas tenemos que saber vestir, porque este es el templo de Dios. Y el templo no le vamos a poner cualquier cosa. Tenemos que saber cómo hablar, porque el templo de Dios es para edificar. Tenemos que saber qué cosa escuchamos, porque aquí en la iglesia no vamos a poner cualquier música ni cualquier cosa, ¿verdad que no? Entonces tenemos que saber qué escuchamos, cuáles cosas estamos escuchando. Tenemos que saber qué reflejamos a las otras personas. Como templo del Espíritu Santo, como templo de Dios, yo tengo que reflejar a Cristo en todo lo que haga. Y cómo nosotros, con las demás personas, cómo nosotros nos estamos comunicando, qué estamos haciendo con el vecino, con el amigo, con las otras personas que vean en nosotros y que no seamos piedra de tropiezo para que la gente dejen de venir a buscar de Dios. Esdras dijo, yo me voy a aprender todo lo que dice el libro. Yo voy a vivir todo lo que dice el libro y le voy a enseñar al pueblo lo que dice el libro. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo, decirle a la gente, vivir lo que Dios quiere y reflejarlo. Porque no han escuchado ustedes mucha gente que dicen, para yo ser cristiano como eso, me quedo como estoy. Si dicen eso, es porque no estamos caminando en el camino que Dios quiere y debemos de mirar nuestros pasos, devolvernos y entrar al camino que Dios quiere para que reflejemos a Cristo. Porque yo soy la luz del mundo y la luz está para alumbrar. Yo soy la sal de la tierra y la sal está para dar sabor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Nosotros somos ese templo. Esdras era un ejemplo para el pueblo de Dios. Nosotros debemos ser ejemplo. Ejemplo de gente que ha conocido a Dios. Ejemplo de gente que conoce la Biblia, que la ha leído, que viene a la iglesia. Ejemplo siempre y enseñarle a otro lo que ya sé. Todo lo que el Señor ha hecho conmigo, yo se lo enseño a otro. Aunque yo no sea predicador ni predicadora, así que se comienza. Junior, usted le dice al amigo, mira, Señor me ha bendecido. Después que yo estoy buscando a Dios, yo soy otro hombre. Con eso usted le está predicando a la otra persona. Y eso es una predicación. Y empezamos así y le enseñamos a los demás lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, la clase de hoy, que fue la reconstrucción, Dios libera y redime. Así se llama la clase, Dios libera y redime. El pueblo de Dios no sabía qué hacer. Muchos de ellos ni conocían cómo se hacían los rituales en el templo para la expiación, pero ahí, en esa dedicación del templo, supieron. Entonces Dios los redimió, lo acercó a Él otra vez. Dios a nosotros nos trae a la iglesia, nos trae al camino y nos redime y nos hace uno con Cristo, nos hace igual al Señor, semejante a Dios. Y eso es lo que tenemos que reflejar y ser. Que el Señor nos continúe bendiciendo.